venimos a adorarte. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das. Tú eres mi vivir, el cielo llueve melodías, la tierra canta en armonía, la noche eleva, clama el día, lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave, tan vasto eres tú. Dile, tan cierto, tan genuino, tu presencia es mi abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Te adoramos, Jesús. Dile conmigo, dile. Te adoramos, el vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es nuestro abrigo. Te vivo y te respiro, eres el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, eres tú mi rey, tu presencia es nuestro abrigo. Te vivo y te respiro, tú eres el pulso que aviva mi corazón. Tú eres el pulso que aviva mi rey, nuestro corazón. Imprescindible, eres imprescindible y no me canso de decirlo. Oh Jesús, imprescindible eres tú. Si lo crees, levanta tus manos allí donde estás y dile, eres imprescindible. Jesús, tan cierto, tan genuino. Ay, tu presencia es mi abrigo. Vivo y te respiro, tú eres el pulso que aviva mi corazón. Tú eres el pulso que aviva mi rey, nuestro corazón. Tú eres imprescindible, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Qué bien, Gracias. qué bien. Gracias. Amén, amén. Tú eres imprescindible. Escuchaba la alabanza mientras la ministrábamos Gracias, Señor. y me impactaba la frase de eres el pulso Gracias. que aviva nuestro corazón. Amén. La verdad que meditaba en esta frase Gracias. y es impactante, Pastor Antonio. Dile conmigo. Te adoramos. Jesús. Apasionada por ti, por tus
Jesús. Dile conmigo, dile. Queremos adorarte, Jesús. Si hoy entraras en mi casa, quisiera escoger la mejor parte, como María a tus pies quiero postrarme, aprovechar tu presencia, exprimir cada instante, el reloj se pare, pues tú eres lo más importante, derramar el alma y romper mi frasco a tus pies sin importar cuánto me ha costado. Sin un instante en tu presencia no hay dinero con que pagarlo. Oh, dile, apasioname por ti, ay, apasioname por ti, que yo viva para ti y que tú vivas en mí. Apasioname por ti, Jesús, apasioname por ti, que yo viva para ti y que tú vivas en mí. Quiero vivir apasionada por tu presencia, Jesús. Cada hogar en esta noche, Dios mío, con sus manos levantadas, Dios mío, te dice, apasionanos por tus cosas, por tu presencia. Queremos vivir cerca de ti, Señor Jesús. Queremos vivir cerca de ti, Señor. Por eso dice, esta estrofa dice, queremos vivir cerca de ti, Señor Jesús. Hace tiempo que vivo a mi manera, dándote lo poco para no alarmar mi conciencia, no viviendo lejos, pero tampoco cerca, siguiéndote a ti. Mientras tú por mí te entregas, hoy quiero que estés en mi casa, no tan solo por un rato, sino que quiero vivir cerca de ti, abrazada a tu costado, olvidándome de servir por un instante, amarte solo a ti. Dile, tan solo a
apasionados por el Señor. ¡Qué bien! ¿Saben? Marta y María, las dos, tenían la presencia del Señor. Compartían mismo lugar, mismo momento y misma situación. Pero ¿saben una cosa? Solo una supo escoger la mejor parte. ¿Sabes que a veces yo me he encontrado en esa situación? Mi fiel amigo, el que nunca falla. Te adoramos, fiel amigo. Te adoramos, Señor. Esta alabanza te la sabes, dile conmigo, dile. Yo ya he vivido momentos de alegría y de tristeza, momentos fuertes y también de franqueza, tantos porqués y tanta incerteza. Llegó el momento en que también pensé de insistir. Yo aparentaba que vivía feliz, pero la verdad no había nada en mí. Mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Dile, ¿y a quién tengo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. ¿Y a quién tengo para cuidar de mí? Tú tienes a Jesús. Tú tienes a Jesús. Tú tienes a Jesús. Por eso dice, porque tú eres mi amigo, tú no me dejas y nunca me has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Mi amigo, tú no me dejas y nunca nos has dejado. Cuando necesité de tu cariño, siempre venías y a mí me acariciabas. Te adoramos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por tus abrazos, Señor. Te ruega mi alma, Señor, por cada vida, Señor. Te adoramos. Hay a veces que es tan difícil obedecer, dejarlo todo y seguirle. Muchos no entienden el porqué. Días con tanta alegría, otros lloramos sin entender. Días con tantos amigos, otros días sin nadie. Momentos de gloria, otros momentos no sé explicar. Hay días que estoy tan
en los momentos difíciles, Él está contigo. En los momentos de dificultad, Él está contigo. Amén. Qué bien, qué bien. Gracias, Señor. Noche de victoria, noche de cielos abiertos. Una vez más, el Señor sigue bendiciendo de una forma especial. Qué bien. A Dios gracias por estos medios en los cuales se puede alcanzar cientos de hogares, cientos de vidas que están necesitadas, que por circunstancias solo pueden escuchar. Y en esta noche, pues la verdad que es una bendición y un privilegio poder estar aquí. Amén. Saludar a todo el canal, de verdad, a todos los que nos están apoyando a través del escritorio, como la hermana Malena, el tío Joaco, el hermano Diego, todos los ancianos y ancianas, que Dios os bendiga. Nos hacen bien su apoyo a través de los escritorios, que es como si fuera en el culto los amenes. Amén. Y nos anima a continuar adorando al Señor. Amén. Que Dios bendiga al hermano José Carbonell también, claro que sí. Y muchas gracias, Pastor Antonio y Rocío, porque es un privilegio compartir este tramo horario con ustedes y con este bendecido canal. Compartan el canal, el enlace, que hay mucha más gloria. Amén. No se desconecten, que vienen nubes de bendición. Adelante, Maranata, Cristo viene. Gracias, Antonio, y a todos los hermanos de la sala. Espero en esta tarde, o en esta noche mejor dicho, que la palabra de Dios nos dé luz y nos edifique. Tengo una reflexión de un texto muy hermoso y ojalá el Señor alumbre en los ojos del entendimiento y podamos ser edificados con la palabra del Señor. Amén. Se encuentra en el verso 2 y capítulo 2 del libro de Romanos. Y dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, no os adaptéis a este siglo, dice otras traducciones, no os dejéis comprimir por los estándares de este siglo, por las filosofías de este siglo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora dice, ¿para qué? Para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, número 1, agradable, número 2, y perfecta, número 3. Que Dios añada bendición a su palabra y la haga crecer y fructificar en nuestros corazones. Yo quisiera hablaros, hermanos, de algún principios para un entendimiento transformado. Principios para una mente transformada. ¿Qué beneficios trae una mente transformada y qué principios tengo que tener para que se vaya desarrollando en mí esa transformación del entendimiento? Bien, hermanos. El verso 1, hermanos, el apóstol San Pablo nos habla de que en base a las misericordias que hemos recibido, ofrezcamos nuestra vida, nuestro cuerpo, en un sacrificio vivo agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ese es el verdadero culto que procede de nuestra razón. Porque el verdadero culto, hermanos, no solamente es sensitivo, no solamente es sentimental. El verdadero culto que debemos ofrecer a Dios es racional, que proceda del entendimiento. Un culto ofrecido a Dios que nazca también no solamente de la pasión, sino es un culto que nazca también de la razón. Por eso es que la Biblia dice, orad con el entendimiento, alabaré al Señor con el entendimiento. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Por qué? Dice, porque Él es el que perdona tus maldades. ¿Te das cuenta? ¿Por qué debemos al Señor gratitud, alabanza, entrega y sacrificio? En primer lugar, porque Él es el que perdona todas tus maldades. Gloria al Señor. Nuestras manos siempre llenas de gratitud. Pero eso ¿cómo se logra? Cuando he recibido la información, entonces, cuando recibo yo esa información, ahora yo debo de vivir en virtud de la información que me han dado. Gloria al Señor. Entonces, como consecuencia, gloria al Señor, el apóstol San Pablo nos insta a que en base a las misericordias recibidas, aleluya, haya un rendimiento
de la entrega de la vida misma. Pero el verso 1, en mi opinión, tendría que ser interpretado a la luz del verso 2, porque nadie puede entregar su cuerpo, nadie puede sacrificar su vida para Dios si primeramente no tiene un entendimiento transformado. Entonces, lo que se requiere para tener una vida espiritual, se requiere tener una mente espiritual. No se puede ser espiritual con una mente carnal. No se puede rendir el cuerpo si mi mente no está rendida al Señor, si mis pensamientos no están alineados con el Señor. Entonces, cuando mi mente está alineada con la mente de Dios, entonces las cosas ya vendrán rodadas. Entonces entregaré mi vida, entregaré mi conducta, entregaré mis hábitos a los pies del Señor. Podré sacrificar a lo que a Dios no le agrada. Mi vida será un culto andante. Mi persona será un altar viviente para el Señor. Pero eso tiene que nacer primeramente de la razón, del entendimiento, de la información de su palabra. Cuando la información produce en mí transformación, cuando la información de su palabra, la palabra primeramente nos informa, pero luego el Espíritu Santo utiliza esa información para producir en nosotros y que se geste en nosotros la transformación. Por eso es que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, en adelante, dice, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es decir, hermanos, la transformación del creyente no es de un día para otro. Somos transformados de gloria en gloria. Es decir, es una transformación gradual. Pero esa transformación viene por medio de la información. No es una transformación que venga por una imposición de manos. No es una transformación que venga porque me han dado una profecía o porque en un culto de adoración. No, esa transformación viene al hilo de la información de su palabra. Por eso es que dice la palabra que su palabra, cuando se pone por obras, es como lámpara a mis pies y lumbrera para mi camino. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quién son los perfectos de camino? Dice, los que andan en la ley del Señor. Es decir, que la palabra ejerce en nosotros un poder transformador, empieza a ejercer en nosotros una perfección relativa, no absoluta, porque la perfección absoluta solamente la podremos adquirir en el estado eterno, cuando ya alcancemos la glorificación. Pero antes de la glorificación tenemos que pasar por la transformación. Primero experimentamos la posición en Cristo, pero después de la posición se gesta en nosotros la transformación, y cuando culmina la transformación, entonces entramos a la glorificación, que eso es en el traslado de los creyentes o cuando el creyente ya es resucitado en el día de la resurrección. Después de la transformación llegamos a la meta de la glorificación. Pero para llegar a la glorificación hay una laguna entre la posición que recibimos en Cristo por la fe y la glorificación, que es ya la santificación consumada. Gracias, Antonio. Estábamos diciendo, hermanos, que entre la santificación posicional, la justicia posicional que se recibe de forma instantánea cuando soy regenerado y nacido de nuevo, está el proceso de transformación que culmina en la glorificación. ¿De acuerdo? Entonces, no hay atajos. Para ser glorificado no hay atajos, no hay caminos adicionales. Tenemos que pasar por la transformación. El que experimenta en él la transformación, al final culminará con una transformación consumada, con una santificación consumada, que es la glorificación. Entonces, número 1, posición en Cristo. Número 2, transformación. En el peregrinaje de tu vida cristiana experimentas transformación. Y número 3, y esa transformación culmina en una santificación que es consumada, que se llama glorificación.
que es cuando el creyente pasa al estado eterno, cuando llega a la meta, la santificación consumada. Ya la santificación no es un proceso, sino es un hecho consumado. Pero para alcanzar eso hay que pasar por un proceso de transformación. Para poder rendir mi vida al Señor, tengo que experimentar un entendimiento transformado. ¿Y qué es un entendimiento transformado? Pues es simple y llanamente de alinear nuestra mente y nuestros pensamientos con los pensamientos de Cristo. El apóstol San Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero no es algo que venga de un día para otro. El tener la mente de Cristo no significa que cuando te conviertas ya piensas como Cristo y ya ves las cosas como Cristo la ve. No, la mente de Cristo se va adquiriendo de forma gradual, mediante la madurez, mediante el conocimiento de la palabra, mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que os hablaba antes, una perfección relativa. ¿Qué es una perfección relativa? Una perfección relativa significa que hoy soy mejor que ayer, pero peor que mañana. Mejor que ayer, pero peor que mañana. Mejor que el año pasado, pero este año soy peor que el año que viene, porque el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra empieza a ejercer en mí una influencia santificadora y, como dice el apóstol San Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él se va a encargar de perfeccionarla y Él se va a encargar de culminarla hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el traslado de los creyentes, el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que el que se ha encargado de llamarnos es el que se va a encargar de perfeccionarnos y es el que se va a encargar de finalizarnos. Dios no deja nada a medias. El que ha llamado le va a perfeccionar, le va a transformar y le va a glorificar. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. No te preocupes, que aunque tú te veas con muchas carencias y con muchos altibajos, y aunque tú creas que no das la talla, y aunque tú crees que no avanzas, y aunque tú crees que podrías ser más espiritual, no te desanimes, no bajes los brazos, porque hay algo en ti que se está gestando, y es el carácter de Dios en ti, la obra oculta del Espíritu Santo, la obra misteriosa del Espíritu Santo en lo más profundo de tu corazón. Aunque tú no veas logros ni progresos, pero en ti se está dibujando cada día más el rostro de Cristo, el carácter de Cristo. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Por eso no debes de dejar de empaparte de Dios, no debes de dejar de mirar al Señor. Dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. La gloria del Señor es la satisfacción por un carácter transformado. Ahí puedes experimentar la gloria. La gloria de Dios no es una emoción pasajera, no es una sensación pasajera. La gloria de Dios en ti es experimentar que tu carácter se va asemejando al carácter de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. Gloria tenga el nombre santo del Señor. Por lo tanto, no bajes las manos, no te desanimes, no dejes de invertir tiempo, no dejes de tener pasión, no dejes de poner corazón a tu vida cristiana. Sigue poniendo ganas y corazón a la vida cristiana, porque el Señor está realizando en ti una obra de arte y es la transformación de tu entendimiento. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. La primera pauta que tenemos para que empiece a desarrollarse en nosotros este entendimiento, esta mentalidad transformada, es la de no conformarnos a este siglo, ir contracorriente, no dejarnos meternos en el molde de las pautas mentales de este mundo. No pensar como el mundo piensa. La opinión mayoritaria no siempre tiene razón. En este caso, las filosofías de este mundo son contrarias a los principios de la vida cristiana. Las filosofías, las creencias, el humanismo, el yoísmo que quiere endiosar al hombre, que quiere bajar del trono a Dios y endiosarse el hombre a sí mismo.
Las pautas mentales de este mundo, no nos podemos dejar arrastrar por las pautas mentales de este mundo, porque una pauta mental marca un patrón de conducta. Dime cómo piensas, dime qué opinión tienes, dime sobre qué argumentos fundamentas tu conducta y te diré cómo te comportas. El pensamiento gobierna el comportamiento. Por lo tanto, es muy importante que nuestra mentalidad sea espiritual. Repito, no se puede ser espiritual con una mente carnal y mundana. Para tener una vida consagrada, primeramente tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como queriendo decir, si parafraseas el texto, el Señor te está diciendo, si pensarais como yo pienso, andaríais por mis caminos. Ese es el texto parafraseado de una forma más llana, sin coger ninguna otra versión. Si dice, así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos más altos que los vuestros, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que quiere dar a entender es, si vosotros pensarais como yo pienso, andaríais por mis caminos. Pero ¿por qué a veces nos desviamos de sus caminos? Porque nuestros pensamientos no están alineados con Dios. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Por lo tanto, aquí el primer principio que tenemos para experimentar un entendimiento, una mentalidad transformada, es el no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, ni por las filosofías del mundo. ¿Saben, hermanos, que el mundo quiere que entremos en una mentalización humanística y de pecado? En unas filosofías que atentan con los principios. Mirad, les voy a hablar de 2 o 3 filosofías, pero que tenemos que ir contra ellas, porque esa filosofía va a marcar un patrón de conducta. Y el apóstol San Pablo se adelanta al tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, y ya quiere que entendamos que no nos podemos dejar comprimir en las filosofías humanísticas. Hay una filosofía que la llaman el hedonismo. ¿Saben lo que enseña el hedonismo? El hedonismo es amante del placer. Y el hedonismo, esta filosofía humanista, enseña que no puede ser malo aquello que produce placer. Si produce placer, si produce gratificación para tu apetito físico, no puede ser malo. Por lo tanto, no te niegues a lo que produce placer, porque si produce placer es bueno. Eso se llama el hedonismo. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice, y manifiestas son las obras de la carne, y los que practican tales cosas y cosas semejantes a estas, dice, no heredará el reino de Dios. Dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras. Dice, y los que practican cosas semejantes no heredarán el reino de Dios. No erréis, todo lo que el hombre sembrará recogerá. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, reprendemos la filosofía del hedonismo y no nos conformamos a este siglo, sino pensamos como Dios piensa. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Hay otra filosofía que tenemos que ir en contra de ella, que no nos podemos dejar adaptar a esa filosofía, que no podemos dejarnos comprimir, y es la filosofía del secularismo. ¿Qué enseña el secularismo o el relativismo moral? ¿Qué es lo que enseña la filosofía del secularismo? El secularismo enseña que solo importa el presente, y te lo vende de una manera, en un envoltorio que aparentemente pues parece que no es malo, pero es malísimo. Te dice, mira, no te preocupes por el mañana. El mañana no se sabe, es incierto. Tú preocúpate por el presente. Eso es el secularismo. Vive el presente, disfruta del presente, pero no te preocupes por el mañana. Eso es incierto. El futuro es algo abstracto, no se sabe. Por lo tanto, olvídate del futuro y céntrate en el presente. Pero eso es una filosofía que si no la contrastas con la lupa de la palabra y con el filtro de la palabra, te vende la moto y te engaña.
Por eso no nos podemos conformar a esa pauta mental del secularismo. ¿Queréis que derribemos la filosofía del secularismo? Pues en el nombre de Jesús la vamos a derribar. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. Dice, no mirando las cosas que no se ven, que son temporales, sino mirando las que no se ven, que son eternas. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, te está diciendo, es más importante lo que no se ve, es más importante lo eterno que lo temporal, es más importante lo espiritual que lo material, es más importante las cosas que son materiales y visibles, son efímeras y cambiantes, pero las cosas futuras son eternas y son para siempre. Dice, no améis las cosas de este mundo, porque el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son pasajeras, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Luego entonces queda derribada la filosofía del hedonismo, que te dice, olvídate del mañana y céntrate en el presente. Claro que sí, nos centramos en el presente, pero también nos preocupamos por el futuro, porque la verdadera vida empieza después de la muerte. La verdadera vida está en la eternidad. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Claro, si yo no contrasto esa filosofía con la información verídica de la palabra, me vuelvo una persona que se olvida del mañana, que se olvida que se tiene que encontrar con Dios, que se olvida de que al final todos pasaremos por el juicio exhaustivo de Dios y solamente viviré para el presente, como dicen los ateos, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Aquí lo que te lleves por delante es lo que vale, pero no es así, hermanos míos, sino que tenemos que preocuparnos por la eternidad, que es la verdadera vida. El nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea ensalzado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nosotros no somos peces muertos. El pez muerto no tiene vida y es arrastrado por la corriente. Pero cuando un pez tiene vida, aletea, empieza a aletear y es capaz de ir contra corriente. Usted y yo, el Señor nos dio vida. El 2:1 de Efesios lo dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Y por cuanto la Iglesia de Cristo no está muerta, no puede dejarse arrastrar por las corrientes filosóficas y por los pensamientos mundanales y por el materialismo y por el secularismo y por el hedonismo y por el relativismo moral. ¿Saben ustedes qué es el relativismo moral? El relativismo moral es que a nada ponen la etiqueta de malo. Bueno, es muy relativo, las cosas hay que mirarlas, cada uno tiene un punto de vista, todo es respetable, cada uno puede escoger la sexualidad que quiera, cada uno puede ser lo que quiera, hay quien se siente mujer, hay quien se siente hombre, bueno, cada uno con su vida que haga lo que quiera, todo es muy relativo. El relativismo moral es algo demoníaco, hermanos míos. No podemos adaptar nuestra mentalidad a la mentalidad del mundo. Nosotros no somos peces muertos para dejarnos arrastrar. Nosotros vamos contra corriente, como dice el apóstol San Pedro, porque a estos les parece cosa extraña que no andéis conforme a la corriente y a la conducta de estos. El mundo se tiene que extrañar de nosotros. Como no se extrañe de nosotros, malo, hermanos. Como no se extraña el mundo de nosotros, es que nos parecemos al mundo. No es la Iglesia quien se tiene que adaptar al mundo, es el mundo quien se tiene que adaptar a la Iglesia. Hermanos, nosotros se trata de que seamos la sal de este mundo, y si dejamos de ser salada, y si dejamos de salar, dejamos de preservar, y la sociedad está desaboría, no tiene sabor de Dios, y empieza a corromperse. Pero ahí está la Iglesia como la sal, ese condimento que no se ve en la comida, pero que sin la sal, que por muy bueno que sea la comida, qué pena. Así es la Iglesia del Señor. Nosotros no buscamos protagonismo, que no se nos vea, pero tenemos que realizar una labor mediante nuestra conducta, nuestra predicación, y alinear nuestros pensamientos con los de Dios. El nombre de Dios sea glorificado. Por lo tanto, este es el primer principio para poder experimentar una mente transformada. Ir contra corriente. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos, que en el original dice dejaos transformar. Dejaos transformar, porque se requiere
de la responsabilidad humana de ser dóciles a la información y a la obediencia de la palabra. Hay un texto que dice: recibir con mansedumbre la palabra que os ha sido implantada, y otra traducción dice que la palabra os amanse. Recibir con mansedumbre, pero hay otra palabra que dice que la palabra os amanse. La mansedumbre, hermanos, a la palabra es la virtud aquella en la que el creyente, cuando se empapa de la palabra, es dócil. Y la palabra puede abundar en el corazón. Dice que la palabra more en abundancia en vosotros. Por lo tanto, debe de haber en nosotros una actitud dócil, que nos dejemos transformar. Que ya no se trata de lo que yo piense, ni de lo que yo diga, ni de lo que los demás digan. Que no es lo que tú veas, que es lo que Dios vea. Que no es tu razón, que es la razón de su palabra. Que no son mis rarezas, que es lo que diga su palabra. Y que sea su palabra el principio rector de mi conducta. Entonces, Dios nos ha dado todo el potencial para que nosotros empecemos a tener una santificación experimental y una información que produzca transformación. Nos ha sido dado todo el potencial, dice, porque todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Pero del texto de abajo dice: pero vosotros poniendo toda diligencia, vosotros poniendo toda vuestra responsabilidad, vosotros poniendo toda la carne al asador. Es decir, que Dios me ha dado todo el potencial y tenemos la gracia de Dios que nos capacita y la información bella de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y contesta: con guardar su palabra. La gracia nos ha equipado de todos los condimentos necesarios para poder experimentar esa transformación y esa perfección relativa. Por ahora en nosotros debe de haber una actitud mansa y dejarnos transformar y dejarnos que las manos del alfarero nos moldeen conforme a su diseño. El nombre de Dios sea glorificado. El nombre de Dios sea ensalzado. Y ahora dice cómo. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa la palabra renovar? La palabra renovar significa sustituir lo viejo por lo nuevo. Repito, sustituir lo viejo por lo nuevo. Entonces, para que yo pueda ser transformado, debo de ser dócil y empezar a sustituir mis viejos conceptos por nuevos conceptos. Entonces tengo que quitar conceptos y plantar conceptos. Quito conceptos y planto conceptos. Quito creencias y planto otras creencias. Quito principios arraigados de mi viejo hombre y planto y siembro los principios del nuevo hombre. Quito las pautas de mi conducta, de mi viejo yo, y pongo las pautas del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, para que mi mente pueda ser renovada, tengo que empezar a renovar y a cambiar mi forma de pensar. Tengo que empezar a cambiar mi forma de ver las cosas y que mi mente empiece a alinearse con la palabra de Dios. Y eso se obtiene con una mente renovada. El 4:23 del libro de Efesios nos habla y nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso se logra, no hay otra forma. Aquí no hay varitas mágicas. Aquí no valen las imposiciones de manos. Uno no puede decir: ponme las manos, pastor, para que empiece a pensar de otra forma, que soy muy negativo. Que no. Ponme las manos porque tengo pensamientos que no me hacen bien. Que no se trata de eso. Que se trata de que mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos capacita y nos fortalece, empecemos a tener una mente ceñida. Una mente ceñida es una mente disciplinada. Una mente disciplinada es una mente que se ajusta. No es una mente errabunda. No es una mente ociosa. No es una mentalidad pasiva. Sino necesitamos disciplina mental. La disciplina mental requiere que nosotros no tengamos una mente ociosa y errabunda, sino que siempre tratemos
de tenerla ceñida. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra nos enseña que tenemos capacidad para pensar bien? Sí, hermanos, tenemos capacidad dada por Dios en nosotros para pensar, para gobernar nuestros pensamientos. El 4:8 de Filipenses lo dice: hermanos, si hay algo bueno, en esto pensad. Si hay algo digno, en esto pensad. Si hay algo afable, en esto pensad. Y si hay algo digno de buen nombre, en esto pensad. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Luego entonces la palabra nos enseña que tenemos capacidad, por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra de la iluminación de su palabra, tenemos capacidad para pensar lo que nosotros queremos pensar. Y tenemos capacidad para ceñir nuestra mentalidad en las cosas santas. Genera pensamientos de vida. Genera pensamientos que produzcan en ti esa transformación del entendimiento. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es su conducta. Tú siembra un pensamiento que recogerás un deseo. Y siembra ese deseo que recogerás una acción. Y si después del deseo recogerás una acción y después de la acción recogerás una conducta. Y si de forma continuada sigues sembrando esa conducta, recogerás un carácter. Y si ese carácter está en armonía con la palabra, pues al final cosecharás vida eterna. Pero todo se gesta en la mente. Todo comienza en la mente. ¿El pecado dónde comienza? En la mente. Que aquí no se trata de reprender al diablo y de decir, el diablo me engañó, el diablo se metió en mi mente. Que no, que nadie se confunda. Que el diablo no tiene capacidad para entrar en tu mente. Que nadie se confunda. No. El pecado no es que el diablo te ponga un pensamiento malo para que pienses malo, para que pienses en algo malo. No te confundas. El pecado nace de nuestra naturaleza caída y los malos pensamientos nacen de nosotros mismos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No hay suficiente Biblia para poder enseñar que el diablo tiene el poder o la capacidad de hurgar en mi mente después de haber nacido de nuevo. No tiene capacidad el diablo ni para leer los pensamientos, ni para hurgar en los pensamientos. Que nadie sea tan fanático que cuando caiga en pecado piense que es el diablo que le ha puesto esos pensamientos. ¿Qué va? Cuando la Biblia nos habla de que cojamos el yelmo de la salvación, porque para poder apagar los dardos del enemigo y que cojamos el escudo de la fe, los dardos del diablo no significa que el diablo tenga la capacidad de hurgar en tu mente y de hacerte que pienses mal. ¿Qué va? Lo que sí puede hacer el enemigo es hablarte y lanzarte mensajes que entran por el oído a tu mente. Eso sí. Por eso dice la Biblia, en los postreros días muchos apostatarán escuchando doctrina de demonios. Sí puede engañarnos el diablo por medio de argumentos. Por eso dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Puede decirte cosas y puede utilizar argumentos y falsas doctrinas que entran por el oído y del oído llegan a la mente. Pero eso no significa que el diablo tenga la capacidad de hurgar en tu mente, porque tú has nacido de nuevo. Y no creemos que el creyente pueda ser poseído ni parcial ni total. No puede. Los malos pensamientos nacen de nuestro corazón, de nuestra naturaleza caída. Ahí nacen los malos pensamientos. Pero el cristiano, por medio del poder del Espíritu Santo y de su palabra, tenemos la capacidad de poder gobernar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y de tener una mente disciplinada, una mente alineada con los principios de su palabra para poder renovar nuestra mentalidad, quitar los falsos conceptos, los antiguos pensamientos, las rarezas y todo aquello que no le agrada para que el Señor pueda realizar en nosotros esta obra de arte, que es la de transformarnos al carácter de Cristo. Por lo tanto, hermanos míos, dime cómo piensas y te diré
cómo sientes. Dime cómo piensas y te diré cómo hablas. Dime cómo piensas y te diré cómo te comportas. Todo se gesta en la mente. Y la mente no hay otra forma de transformarla si no es a través de la información de la palabra. Una información que no produce transformación es letra estéril, pero su palabra no es estéril si la obedeces. Su palabra produce vida y vida en abundancia. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Por eso debe de haber en nosotros mansedumbre para quitar nuestros conceptos y plantar los suyos. Aquí no puede imperar más la cultura que su palabra. No puede imperar más nuestra razón que su palabra. No puede imperar más nuestras tradiciones que su palabra. ¿Por qué hay tantas fallas y tantos desórdenes en la iglesia del Señor? ¿Por qué? Pues porque a veces impera más la cultura que su palabra. A veces impera más la tradición que su palabra y a veces impera más nuestras razones que las razones de su palabra. ¿Sabéis por qué Jonás desobedece a la palabra del Señor? Porque en él se había gestado un pensamiento en contra de los ninivitas. Y él había albergado un concepto en contra de los ninivitas que generó en él tal resentimiento contra los ninivitas que no asimilara que se les pudiese predicar. No aceptaba que los ninivitas se arrepintiesen y no aceptaba que Dios se compadeciese de los ninivitas porque los conceptos de Jonás iban en contra de los principios de su palabra. Y al tener esos conceptos le hizo montarse en un barco en dirección contraria. Los barcos que te montas que te alejan de la voluntad de Dios es porque tus conceptos chocan con los conceptos de Dios. Por eso no se puede ser espiritual con una mente carnal. Se requiere un entendimiento transformado. Aquí no vale el sentimentalismo. Aquí no vale solamente los cultos con la luz apagada y que solamente quieras sentir y sentir y sentir y sentir. El sentir es bueno, pero ese sentir tiene que ser despertado por la información de su palabra. La gloria de Dios, que es verdadera y genuina, es aquella que se despierta en mí, fruto de la luz de su palabra. Todo avivamiento que no nace de la luz de su palabra es agua de borrajas, es pasajero. Por eso Josías llevó al arrepentimiento al pueblo cuando, hallando el libro de la ley en el templo, rasgó sus vestiduras y la palabra produjo en él convicción de pecado y todo el pueblo se volvió a Dios. Por eso hoy se necesita esos avivamientos que nazcan de su palabra, porque es su palabra la que nos refleja cómo estamos por dentro. Todo avivamiento que no nazca de la palabra no es genuino. Toda transformación que no nazca de la información de la palabra no sirve. Solamente podemos ser transformados con una mente transformada. Y la mente transformada solamente se consigue mediante una mente renovada. Y la mente renovada se consigue cuando en nosotros hay una actitud de no pensar como el mundo piensa, sino pensar como Dios piensa. El nombre de Dios sea glorificado. Y la finalidad del texto dice, para que experimentéis, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, hermanos míos, porque podrás comprobar sus resultados. La voluntad de Dios nunca es mala. La voluntad de Dios siempre es buena. Pero ¿quién puede experimentarlo? Aquella persona que piense como Dios piensa. Y os voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Yo recuerdo que cuando era jovencillo, mi padre me obligaba a ir al colegio y a mí no me gustaba. Me ponía muy rebelde porque no quería ir al colegio. Pero siempre mi padre me decía, tienes que estudiar para que puedas sacar un oficio. La calle, el oficio del mercadillo de la calle no sirve, pero yo no lo entendía. Mi padre pensaba de otra forma y mis pensamientos no estaban alineados con los de mi padre. No lo entendía y me ponía muy rebelde. Pero han pasado los años
y he cambiado de forma de pensar. Y lo mismo que me inculcaba a mis padres, ahora se lo inculqué yo a mis hijos. Y lo que yo no logré, mis hijos sí lo han conseguido. Y tengo un hijo que es integrador social. Y ha finalizado sus estudios y ya tiene un trabajo estable. Pero ¿cómo es posible si antes te ponías rebelde con tu padre? Claro, porque no pensaba como él pensaba. Yo no pensaba como él pensaba. Pero cuando mis pensamientos se han alineado con los de mi padre, la madurez y el paso del tiempo me ha hecho entender que mi padre tenía razón. Por eso, lo que él me inculcaba a mí, se lo inculqué yo a mi hijo. ¿Se dan ustedes cuenta? La voluntad de Dios es buena, pero ¿cuándo? Cuando pensamos como Dios piensa y cuando alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Si pienso de forma carnal, si pienso de forma materialista, que solamente pienso en lo material, en el ganar, en el tener, si pienso de forma violenta o si pienso de forma de resentimiento, pues nunca voy a poder comprobar que lo que Dios quiere para mí es bueno. Y nunca podrás comprobar que la voluntad de Dios no es desagradable, sino agradable. Cuando una mente no está alineada con la de Dios, la santificación no te es agradable, te es una tortura. Cuando tu mente no está alineada con Dios, la oración no es tu deleite, la oración es un tormento. Cuando tu mente no está alineada con la de Dios, el ayuno para ti es algo que está muy lejos de ti. La vida cristiana no te es agradable, pero cuando empezamos a pensar como Dios piensa, todo cambia, hermanos, todo cambia. Dice, casi mis pies resbalaron por ver la prosperidad de los impíos. Pero cuando entré en el santuario, entendí el fin de ellos. Oh, hermanos, cuando entendemos las cosas desde el plano divino, cuando entendemos las cosas desde un plano espiritual y vemos las cosas desde la óptica divina, el Evangelio no te es una carga, la santificación no te es una carga, al contrario, el estar cerca de Dios es para ti una necesidad. El orar es una necesidad, el santificarte es una necesidad, y cuando no lo haces te sientes mal. ¿Por qué? Porque tu mente empieza a estar alineada con la mente de Dios. El nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea ensalzado, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, número 1, agradable, número 2, y perfecta, número 3. Perfecta, ¿sabes por qué? Porque no hay margen de error en su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta para ti, gloria al Señor. Pero para eso, hermanos míos, tienes que pasar por donde te estoy diciendo, porque deja de pensar como piensas, deja de tener una mente errabunda, deja de tener una mente ociosa, disciplínate en tu manera de pensar. Ten higiene mental. ¿Sabes lo que es higiene mental? Que no permitas pensamientos tóxicos. Genera pensamientos de vida. Vuelvo a repetirte, tenemos la capacidad dada por Dios de pensar bien. Que sí, hermanos, que tú puedes gobernar tu forma de pensar. Dice la Biblia, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú tienes una mente vaga e indisciplinada y ociosa, ¿sabes lo que te ocurre? Pues que estás propenso a la ansiedad, al temor, a la desconfianza, a la tristeza, porque tu mente, al no estar ocupada, está desocupada. Y una mente desocupada corre mucho peligro, porque nuestra mente queda a merced de las circunstancias que nos afectan. Las circunstancias nos afectan a no ser que pongas un filtro. Y ese filtro es una mente ocupada. Entonces, cuando tú llamas a una persona por teléfono y está hablando con otro, salta el fuera de cobertura porque está ocupada, la línea está ocupada. Así es tu mente. Si tu mente está ocupada en las cosas del Señor, aunque quieran salir de ti pensamientos que produzcan en ti temor, si tu mente está ocupada, saltará el fuera de cobertura. Pero si tu mente está errabunda y ociosa, pues es el blanco perfecto para el desaliento, para el temor, para la ansiedad y para la tristeza. Por eso tienes que aprender a tener una mentalidad ceñida, disciplinada,
Porque bienaventurado es el varón que la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que haga prosperará. ¿Quieres prosperar en todo lo que haga? Medita en la ley de Jehová. Piensa en las cosas del Señor, disciplina tu manera de pensar, ten higiene mental. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos, el nombre de Dios sea ensalzado. Por lo tanto, hermanos míos, quiero cerrar ya el ciclo del mensaje, entendiendo, hermanos míos, que debemos de dejar ya el miticismo y ser más razonables, aleluya, en la forma que debemos de llevar nuestra vida cristiana, ser más objetivos y no tan subjetivos, tener más los pies en el suelo y saber que es el conocimiento de su palabra lo que nos establece. Lo que nos afirma para el día malo es tener nuestra confianza en el Señor por medio del conocimiento de su palabra, ceñido nuestra mente en las cosas del Señor. Hay un episodio que dice la Biblia que estaban los discípulos en alta mar y vieron, y Jesús venía andando por el mar. Fíjense lo que es una mente, hermanos, fíjense lo que hacen los pensamientos. Estoy finalizando el mensaje. Fijaros la relevancia de los pensamientos. Fijaros, hermanos. Y dice la Biblia, y pensando los discípulos que era un fantasma, fijaros, y pensando que Jesús era un fantasma, se llenaron de temor. Pregunto, ¿acaso existen los fantasmas? Los fantasmas no existen, pero los discípulos lo pensaron y se llenaron de temor. Fruto de ese pensamiento, se llenaron de temor, hasta que Jesús lanza un mensaje a la razón y dice, no temáis, tened ánimo, yo soy. Hay mucha gente que ve fantasmas por todos los sitios, pero esos fantasmas existen en tu mente, no son reales. Y te estás llenando de ansiedad, y te estás llenando de temor, y tienen miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, porque estás dando lugar a pensar lo que no tienes que pensar. Pero tú, como cristiano de años y como nacido de nuevo, con la palabra de Dios en la mano y con el Espíritu Santo como agente morador permanente en ti, tienes la capacidad de pensar bien. Tienes la capacidad de meditar en la ley del Señor. Y tienes la capacidad de generar en ti pensamientos de fe que se afiancen en las promesas de su palabra. Si tú ves fantasmas por todos los sitios, es porque no piensas bien. Y hoy te exhorto a que pienses bien y que tu mente esté gobernada por su palabra y por el señorío de Cristo. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos. El nombre de Dios sea ensalzado. Te voy a poner otro ejemplo bíblico para que entiendas lo que te perjudica el pensar mal. Dice la Escritura, y el carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas empiezan a cantar y hay un terremoto en la cárcel, las puertas se abren y dice la Biblia, y pensando el carcelero de Filipos que los presos habían escapado, sacó la espada para matarse. ¿Acaso se escaparon los presos? No, pero él lo pensó y generó en él un espíritu de fobia y de derrotismo que sacó la espada para matarse. Menos mal que la palabra de Dios a través de Pablo fue eficaz. No te hagas ningún mal, porque todos los presos estamos aquí. Ningún mal te hagas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué se quería quitar la vida? Porque pensó en algo que nunca ocurrió. Él pensó que los presos habían ido, pero eso solamente existió en su mente. Eran pensamientos infundados, eran temores infundados, y eso generó en él un sentimiento profundo de fracaso. A lo mejor tienes un sentimiento de fracaso, de complejo, de inferioridad, porque estás pensando muy. A lo mejor espiritualmente has sacado la espada muchas veces
y te has querido quitar la vida diciendo, ya no sirvo más al Señor. Yo quiero ser receptor, pero no quiero ser portador, porque siempre fracaso. Pero a lo mejor ese fracaso solo existe en tu mente. Pero hoy la palabra del Señor te insta a que pienses de otra forma. Ten otra manera de pensar. No pienses como un derrotista. No seas tan fatalista. No seas como el carcelero de Filipos, que él pensó que se habían escapado los presos, pero todos estaban ahí. Si Pablo no le echa al alto, se quita la vida. Por el amor de Dios, deja de tener una mente tan fatalista. Tienes la capacidad de pensar bien. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Empieza a renovar y a cambiar tu forma de pensar. Empieza a tener un entendimiento consagrado y transformado. Hemos sido posicionados, seremos glorificados, pero antes de la glorificación tienes que pasar por la transformación. Y no hay transformación sin información. ¿Y qué mejor información que su palabra? Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. A ti lo que te sostiene es el conocimiento de su palabra. No hay otra cosa que te sostenga, la razón de su palabra. Fundamenta tu vida en razones y no en emociones, pero no en razones humanas, sino en las razones de su palabra. ¿Sabes lo que le mantuvo a Job en el día del dolor? A Job le mantuvo lo que él sabía y no lo que él sentía. Y él dijo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y aunque ésta desecha mi carne, yo sé que en mi carne, Job, pero ¿de dónde quién te ha dicho a ti que tu carne va a resucitar? Pero ¿de dónde nace tanta firmeza? ¿De dónde nace tanta fidelidad? ¿De dónde nace? Si no eres de este mundo, Job, no eres de este mundo, ¿de dónde emana tanta integridad? ¿Y de dónde emana tanta honra? ¿De dónde emana? Emana de lo que yo sé. Esto emana de la razón de su palabra. A mí no me sostiene lo que siento, porque lo que siento es muy doloroso. A mí me sostiene lo que sé, porque yo sé que mi Redentor vive. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado en el día del dolor, cuando estás velando a un ser querido, en el día de la enfermedad, cuando te dan un mal resultado en el médico, en el día del fracaso familiar, cuando tienes un percance con el hijo. A ti no te mantiene las 4 emociones pasajeras. A ti lo que te mantiene es la información de tu palabra, que me han dado una información que me la he creído y vivo en virtud de la información que se me ha dado. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos, y este es el mensaje que tengo para esta noche. Aprende a pensar bien, disciplina tu manera de pensar, higiene mental, piensa como un hombre espiritual para tener una conducta espiritual. Un abrazo para todos mis hermanos desde aquí, desde la ciudad de Valladolid, de vuestro hermano Josué de Belén. Gracias, Antonio. Muchas gracias, hermano mío. Sabes el cariño que te tengo. Que Dios guarde a toda tu casa. Y un abrazo para todo el canal. Que Dios os bendiga.